¿Cómo pudo un intelectual convertirse en genocida? ¿Cómo fue que una persona de libros y amante del conocimiento hizo que su país pasara de ser el granero de África a un mendigo global? Robert Mugabe tenía una licenciatura en Historia y Literatura Inglesa, otra en Educación, otra en Economía, otra en Derecho. Además tenía 2 maestrías. Era un estudiante obsesivo, un verdadero intelectual de izquierdas. Y no solo se quedó en los libros, fue a la acción. El país en el que nació, Rodesia, estaba dirigido por una minoría de hombres blancos que no le daba participación ni derechos políticos a la mayoría negra. Y Mugabe se convirtió en un líder guerrillero de oposición contra ese gobierno racista. En 1964 lo metieron preso, pero siguió trabajando desde la cárcel y se volvió un símbolo de la resistencia. Tenía el apoyo de la gente a pesar de que la economía marchaba muy bien, porque el dólar rodesiano valía más que la libra esterlina. Se producían alimentos para toda la población, incluso para exportar. Pero el apartheid era insostenible, humillante y repudiable para la población. La gente quería derechos civiles también para los negros. Esa presión hizo que liberaran a Mugabe en 1974 y que empezaran las negociaciones para unas elecciones libres. En 1980 por fin se dieron esas elecciones y Mugabe ganó de calle. Lo primero que hizo fue cambiarle el nombre al país por Zimbabue, que era el nombre con el que se identificaba la mayoría negra. El mundo celebró su victoria porque su promesa clave había sido la reconciliación entre blancos y negros. Aquí no habrá venganzas. Los blancos también son parte de Zimbabue, dijo en su primer discurso como mandatario. El gobierno de aquel intelectual de izquierda bien preparado e inteligentísimo prometía. Solo prometía. Cuando Mugabe asumió el poder, el 4% de las tierras de Zimbabue estaban en manos de personas blancas y producían el 80% de los alimentos del país. De hecho, hasta exportaban, y esas tierras eran conocidas como el granero de África. Eso a Mugabe no le gustó, y expropió todas las tierras de los blancos en nombre del socialismo y la justicia social. Tiempo después, Zimbabue pasó de exportar comida a necesitar ayuda humanitaria internacional. En 1982, Mugabe envió a la Quinta Brigada de su ejército, especialmente entrenada por Corea del Norte, a masacrar a la etnia Ndebele. 20.000 muertos, mujeres violadas, niños quemados vivos. ¿Y cuál fue la excusa de Mugabe? Que había que hacer una limpieza de supuestos disidentes. Ante las críticas que empezaban a aparecer, cerró el único diario independiente, The Daily News, y comenzó a encarcelar y torturar periodistas. Se hacía llamar el tío Bob o el sabio de África, pero era un sabio que citaba a William Shakespeare, a Charles Dickens o a Karl Marx, mientras quemaba aldeas con todo y gente. Universidades progresistas de Estados Unidos o Alemania le daban doctorados honoris causa mientras masacraba a sus opositores. Una de sus frases más célebres fue: si la educación es cara, prueben con la ignorancia. Pero él mismo había logrado que las escuelas de su país conocieran la verdadera miseria. Y eso que había estudiado economía en una prestigiosa universidad del Reino Unido. Sus políticas generaron una hiperinflación de 500.000 millones%. De pronto se volvió normal ver circulando billetes de 100 trillones de dólares zimbabuenses que no alcanzaban ni para comprar un huevo. Cuando algún periodista internacional le preguntaba por eso, Mugabe se justificaba diciendo que nadie sabía más de economía que él. Llegó a decir que la hiperinflación era culpa del Reino Unido, después culpó a los Estados Unidos, después a los empresarios que escondían los productos. Más adelante dijo que la sequía era lo que lo había obligado a imprimir tanto dinero. Y lo último que llegó a decir fue que la inflación era culpa de los agricultores negros, que eran perezosos en comparación con los blancos. Prohibió el uso de las monedas extranjeras, aunque todos usaban el dólar americano de contrabando y otros volvieron al trueque. En 2009 le quitó 12 ceros al dólar zimbabuense, pero al cabo de 6 meses la inflación ya era del 300% mensual. Mientras él daba sus larguísimos discursos, que en serio eran verdaderos alardes de erudición,
la gente hacía colas de hasta 12 horas para comprar pan. Es cierto que el dinero no vale nada, pero nuestra gente sí vale mucho, y aquí lo importante es nuestra soberanía. En 2017, de 93 años y visiblemente senil, tras 37 años mandando, Mugabe se preparaba para cederle el poder a su esposa Grace. Pero Grace Mugabe, 40 años menor que su marido, no era bien vista por la cúpula política. Tenía un estilo de vida de millonaria, compras en Europa, viajes en jets privados, automóviles excéntricos. Con esa excusa, el ejército derrocó a Robert Mugabe y lo puso en arresto domiciliario. Los militares dijeron que no era un golpe, sino una transición constitucional. Mugabe fue obligado a dimitir ante las cámaras. Lo que después se supo es que el ejército tenía el control de las minas de diamante y Grace Mugabe había dicho que era necesario quitarles ese privilegio. Robert Mugabe murió en Singapur en 2019 sin ser juzgado. Y tras años de hiperinflación, hoy Zimbabue usa el dólar estadounidense y algo llamado oro digital, mientras que, según datos de la ONU, el 60% de su población necesita ayuda alimentaria. Y así fue como aquel inteligentísimo y preparado joven convirtió a sus compatriotas en mendigos. Sígueme para más historias asombrosas que nadie más te va a contar.